de la historia, de un momento en el tiempo, de hechos puntuales que acontecen en un determinado contexto. Entonces nosotros el estadio 1 de nuestra materia tiene que ver con, primero, lo hemos dicho también en la clase anterior, es muy difícil estudiar. ¿Cómo se llama? Este juguete rabioso que se llama teléfono y que controla nuestras vidas, nos saca de quicio, nos hace perder el equilibrio, nos enloquece, nos delata, nos persigue, en fin. Es peor, dice un amigo mío, que la suegra del teléfono. Pero bueno, sin ser machirulo ni nada. Bien, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hablar de educación, sociedad y naturaleza en estos tiempos? Y que siguiendo ese gran pensador argentino, ese gran politólogo argentino que hace mucho tiempo está radicado en México y que es el primer texto que voy a sugerir, se llama Adolfo Gillis, ¿no? El texto está en el blog, va a estar en el blog, figura en el blog del año pasado, si lo quieren ya ir revisando, se llama El tiempo del despojo. ¿No? Bueno, ¿por qué nosotros hablamos de educación, sociedad y naturaleza en una materia que supuestamente es historia de la educación y la pedagogía? Hablamos del presente, hablamos de hoy. Bueno, por lo que hemos dicho también, decía recién, en la clase anterior. Para hablar del pasado, tenemos que comenzar por el presente. ¿Por qué? Porque el presente es consecuencia de ese pasado. El presente es la condensación de ese pasado, la concreción de ese pasado. Y nosotros, no solo como sociedad, no solo como cultura, sino también como individuos, somos producto de ese pasado. Todos somos producto de lo que venimos, de dónde venimos, de nuestra identidad, de nuestra memoria, de ese acervo que desarrollamos como existencia en el plano familiar, en el plano social, en el plano interactivo de la vida cotidiana, en las cuestiones laborales, ¿no? Es eso que alguien sintetizaba como somos una historia de vida. Entonces, por lo mismo, comenzamos nosotros nuestro análisis del proceso formativo de la educación en el tiempo partiendo de hoy. Porque lo que ocurre hoy es consecuencia de todo lo que viene sucediendo, de todo lo que viene aconteciendo desde hace bastante tiempo, desde hace mucho tiempo en la sociedad llamada occidental y cristiana, ¿no? En este mundo europeo y latinoamericano que nos vincula desde hace mucho tiempo. Así que bueno, por eso mismo comenzamos preguntándonos, ¿no? ¿Cómo es la educación y su relación con la sociedad y la naturaleza en este tiempo del despojo? Y para no entrar en detalle con el tiempo del despojo en sí, porque sería quedarme un poco en lo que ha escrito este colega argentino radicado en México, vuelvo a repetir, Adolfo Gillis, ¿no? Simplemente vamos a entrar a analizar cuáles son los sentidos de esa relación. Bueno, en primer lugar, el continente, ¿no? Lo macrocontextual del proceso educativo, aquello que lo contiene en un sentido amplio al proceso educativo, está en la naturaleza, está en el planeta Tierra, está en el mundo, en el territorio, en los lugares que habitamos, ¿no? Está en los valles, en las montañas, en las llanuras, está en ciudades como, por ejemplo, San Miguel de Tucumán, a la cual la bordea una cloaca que se llama Río Salí, donde se desechan todos los detritus de la ciudad sin que sean procesados debidamente, y no solo los detritus humanos de la ciudad, sino todos los desechos de la industria azucarera, porque los ingenios están asentados precisamente en el pie de montaña, ¿no es cierto?, de la llanura subtropical, ¿no?, pedemontana
de nuestra provincia, que es la tercera región ecológica de nuestra provincia, y sobre el río central, sobre esa colectora central, que es el río Salí, ¿no? Se tiran, se botan, como dicen otros, los desechos, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso a nosotros, los educadores, nos pone de cara, en primer lugar, con algo que se llama naturaleza. Somos parte de la naturaleza. Y además la venimos maltratando, la naturaleza. La venimos agrediendo. Hemos puesto en amenaza, por ejemplo, la presencia de una serie de especies animales que hoy día están en proceso de extinción. Hemos puesto en amenaza y hoy están en proceso de extinción todo un conjunto de especies vegetales. Por ejemplo, el quebracho colorado. Por ejemplo, el cebil. Si ustedes encuentran un árbol de cebil en Tucumán, yo los invito a que lo busquen. Van a ganar un premio. El cebil está en serio proceso de extinción. Entonces, lo primero que somos como seres humanos somos naturaleza. Somos parte de ese mundo natural que además nos prodiga agua, nos prodiga sol, nos prodiga, ¿no?, toda la belleza del territorio donde vivimos, pero también nos exige un vínculo con ella que sea un vínculo armónico y no destructivo. Tenemos que terminar con ese concepto iluminista del siglo XVIII, propio del capitalismo, propio del desarrollo industrial sin controles, propio de la agresión que el desarrollo del capitalismo industrial ha desarrollado, ha efectuado y ha impuesto en las sociedades periféricas, que es el principio de que la naturaleza está al servicio del hombre. Ese es un principio eurocéntrico, es un principio europeo, es un principio iluminista. No lo decían así nuestros habitantes originarios, que ellos decían, como por ejemplo los chibchas, los mayas, los aztecas, ¿no? Decían que debíamos convivir con la naturaleza, no ponerla a nuestro servicio, sino convivir con ella. Y fíjense, la agricultura, por ejemplo, de las culturas mayas en el Yucatán, no eran deforestando las grandes especies arbóreas o las medianas especies arbóreas, sino que era una agricultura llamada conservacionista o una agricultura que respetaba la frondosidad de la vegetación grande y se sembraba a la sombra de esa vegetación. Esa agricultura, hoy se la estudia como agricultura conservacionista, es muy distinta a la agricultura sojera o a la agricultura extensiva o a la agricultura que supone la tala indiscriminada del bosque, en el caso nuestro, del bosque, del monte, de la selva chaco-oranense que bordea todas las provincias del noroeste argentino en los faldeos orientales de las sierras subandinas, ¿no es cierto?, y en todo lo que es esa llanura semiseca que se llama Chaco. Y si yo les doy un dato, desde la llegada de los españoles hasta acá, en el censo de 1778 que hizo Carlos III, el rey ilustrado de la Casa de los Borbones, el primer censo que se conoce de población y de recursos, entre los cuales los recursos que se consideraban válidos eran, por ejemplo, la vegetación arbórea, en ese momento existían 5 millones promedio de ejemplares del quebracho colorado. Hoy quedan 70.000. En el último censo que la Facultad, ¿no?, de Santiago del Estero de Ingeniería Forestal ha hecho en el noroeste argentino. La depredación en 400 años ha sido brutal.
Entonces, la primera relación que nosotros los educadores tenemos, mantenemos, y es nuestra obligación preservar por un mandato ético, es la buena relación, la armónica relación que los seres humanos tenemos que establecer con ese extraordinario espacio de conformación del mundo que se llama naturaleza. Y eso lo estamos viendo, chicos y chicas, todos los días. Hoy, no sé si han visto, ya en un banco de Estados Unidos, el agua se cotiza en acciones. Lo digamos de otra manera, dentro de poco vamos a, ya compramos, ¿no? La botellita, el bidón, ¿no? Que no sé si es mejor que el agua del caño, les aviso, porque algo que se envasa en plástico tanto tiempo no creo que genere las mejores, ¿no?, propiedades y condiciones para hacerlo. Entonces, la primera relación que nosotros estudiamos, y ustedes se van a dar cuenta por lo que estoy diciendo, que estas clases son clases generales, son clases introductorias a temas específicos. Yo no me voy a poner a recitar como un loro los PowerPoint, porque los PowerPoint son fichas que ustedes tienen para seguir, ampliar y profundizar el contenido de las clases, ¿no es cierto? Entonces, las fichas de PowerPoint que están en el módulo, en el blog, y que están, ¿no es cierto?, en la carpeta número 1 del estadio 1, que se va a subir en breve, ahí van a encontrar los PowerPoint, que no son nada más que, ¿no?, un conjunto de tarjetas, un conjunto de fichas que se reproducen en imagen, y que de alguna manera van a sistematizar estas clases. Entonces el PowerPoint es el auxilio que ustedes tienen para comprender de qué estoy hablando en cada clase. Entonces, estamos hablando de la relación educación, sociedad y naturaleza, y por qué en esta materia comenzamos nosotros con una unidad didáctica que está fuertemente relacionada no con el pasado educativo, sino con el presente. Pero como nosotros también decimos que todo presente es pasado y que nosotros somos el producto de ese pasado, tenemos que partir de algún lugar y nosotros hemos decidido partir por el otro. Entonces, ¿por qué la relación educación y naturaleza? Porque nosotros como futuros profesionales de la educación no solo tenemos que interactuar con ella, sino interactuar a partir de códigos éticos, de códigos de convivencia social, de marcos teóricos claros. Y un marco teórico claro es el que les acabo de decir. Ya basta con la concepción del capitalismo industrial, con la concepción, ¿no es cierto?, iluminista, o con las concepciones económicas propias, ¿no?, de lo que fue el desarrollo del capitalismo industrial en el siglo XVIII, cuando los ilustrados franceses, ingleses, planteaban de que la naturaleza tiene que estar al servicio del hombre. Y ese ha sido el fundamento para que se inicie un proceso de explotación indiscriminado de los recursos naturales del tercer mundo, de América Latina. Hemos saciado su hambre y su sed con nuestros recursos, no solo de oro y plata. Ustedes no se olviden que cuando se produce el descubrimiento de América, y cuando Europa salía de la peste negra que había diezmado su población en 1400, y cuando en 1500, a fines del 400 y a principios de 1500, Colón descubre América, no solo descubre un continente no pródigo en metales preciosos, en plata, en oro, sino pródigo en alimentos, pródigo en maíz, pródigo en papa, pródigo en tomate, pródigo en tabaco, en café, en cacao, y en todas las frutas exóticas y tropicales, como la banana, el mango, etc. Lo digamos de otra manera, le matamos el hambre a los europeos. Los europeos pudieron saciarse y prolongar sus condiciones de existencia a partir de los hidratos, a partir de las vitaminas,
a partir de una alimentación mucho más balanceada que desde el cuerno de la abundancia, que era América Latina, fluía sin cesar hacia ese continente exhaustos, con tierras que tenían más de 1000 años de explotación, con campesinos analfabetos, y saciaron su hambre. Y por eso Europa pudo, vuelvo a repetir, extender las condiciones de vida de esos pueblos. Terminar, por ejemplo, con el escorbuto, que era como una enfermedad similar al SIDA. Se te ennegrecían las encías por falta de vitaminas y por falta de hidratos y por falta sobre todo de vitamina C. Cuando empezaron los europeos a comer las naranjas del norte de África, las naranjas tangerinas, no sé si les suena, y las naranjas que provenían del mundo subtropical latinoamericano, la vitamina C terminó con el escorbuto, terminó con las encías negras y con los marineros que se morían sin que nadie sepa por qué, ¿no?, en la sentina de los barcos. Entonces, no solo hemos sido un continente pródigo para esa Europa que pensaba que la naturaleza estaba al servicio del hombre. Y lo va a decir Alexander von Humboldt, lo va a decir Charles Darwin, lo van a decir los biólogos y estudiosos que vinieron, recorrieron, taxonomizaron la fauna de América Latina en particular, nada más y nada menos, no para estudiar, sino para conocer las potencialidades, las características y las particularidades de esa fauna. Entonces, nosotros como educadores, lo primero que tenemos que saber es que vivimos en un continente extraordinario, con un futuro extraordinario a pesar del saqueo al cual ha sido sometido en estos 500 años, y que ese saqueo principalmente ha sido producido en sus reservorios naturales, en la flora, en la fauna y en su vientre minero. Acuérdense del Cerro del Potosí, descubierto en 1545, el Cerro de Plata, que hoy, si ustedes van y lo visitan, yo lo he visitado, es un queso gruyere. Está perforado por dentro. Toda la plata ha sido enajenada durante 400 años. Entonces, la primera relación que establece cualquier educador no solo es con su tiempo, sino con su entorno. Y fundamentalmente con ese entorno que supone el entorno fundamentalmente natural, porque es el que nos da la vida, nos da las condiciones de existencia. Me van siguiendo. Y en una segunda dimensión, porque estoy hablando de la primera macrodimensión con la que nosotros interactuamos en nuestro mundo, es eso que el hombre ya no está dado, sino que el ser humano construye. Que ya no es la relación educación-naturaleza, sino la relación educación y sociedad. Entonces, el segundo elemento que la contiene a esa sociedad y que es un acto ya no dado, sino construido por el ser humano, es el otro espacio donde los educadores interactuamos y donde los educadores jugamos un papel fundamental. Acuérdense de la frase de Freire: la educación no cambia al mundo, pero cambia a los seres humanos que pueden cambiar el mundo. Entonces no se olvide. Entonces, la segunda conexión, el segundo aspecto interactivo en el lugar donde nosotros desarrollamos la existencia, ya no es el lugar dado por la naturaleza, sino es el lugar construido por la interacción entre los seres humanos. Y ese lugar construido por la interacción entre los seres humanos es la sociedad. Que vamos haciendo a partir de nuestra condición gregaria. Ustedes no se olviden
que los seres humanos, y eso es lo horroroso de esta pandemia, hemos nacido, nos vinculamos, nos estructuramos, le damos sentido a nuestra existencia a partir de la vida de relación, a partir de nuestra continua interacción como sujetos sociales, a partir de desarrollar vínculos, que no solo son vínculos llamados subjetivos, afectivos, personales, sino también vínculos sociales, laborales, profesionales, e incluso hoy con, ¿no es cierto?, la aparición y la irrupción de lo que se llama la galaxia de la imagen y todo el formato digital que interactúa en ella, hasta esos vínculos son, ¿no es cierto?, abstractos, son a través de una imagen impersonal, como por ejemplo esto. Ya no hace falta por ahí estar presente con el otro, hablar face to face, cara a cara, que ese vínculo sea interpersonal para que exista comunicación. Por supuesto que no es lo mismo. Yo extraño profundamente los anfiteatros cuando los veía llegar a mis alumnos, y bueno, ¿no?, vos ves los chicos que se sentaban con sus mochilas, con cara de sueño, ¿no?, que se aburrían conmigo porque les hablaba 1 hora y media, ¿no?, y tenían los ojos, parecían, ¿no?, ojal de camiseta, porque era los martes a las 7:30 de la mañana, y algunos llegaban con toda la cabeza, parecía que se habían peinado, otros, ¿no es cierto? Bueno, y nosotros también llegábamos así. Y eso, pero eso tenía algo muy extraordinario, que era la interacción, era verlos, era estar con ustedes, ¿no? Y bueno, por eso mismo estamos hablando de que en ese marco de la relación educación y sociedad, la interacción humana, los procesos de socialización, ¿no?, las formas en que nos relacionamos es fundamental. Bueno, ¿cuál es el efecto más peligroso, el efecto más doloroso, el efecto que va a tener consecuencias que en su momento iremos analizando y que ya se están presentando con los femicidios, con las bandas de ladrones que asolan, ¿no?, los distintos sectores de la sociedad? Estamos viendo cómo en el plano social, en el plano personal, en el plano interactivo humano, la pandemia también tiene consecuencias que van a ser peligrosas, que van a ser nocivas para nosotros. La pandemia no solo es un hecho sanitario, no solo es un virus, y nosotros lo vamos a ver cuando analicemos precisamente la relación entre educación, sociedad y naturaleza. Vamos a ver también cómo muchas veces, y en un sentido metafórico, y en un sentido hasta figurado, y en un sentido, si ustedes quieren, que enmarca una gran paradoja, a veces también la naturaleza se defiende. Y cuando es sujeto o sujeta de agresiones sistemáticas por parte del ser humano, a veces la naturaleza te dice, ah, bueno, tanto me jodés, te voy a mandar un virus, a ver cómo te la llevas. Me van siguiendo. Acá se está planteando una paradoja. Los tipos, la gente que ahora ya se dedica a estudiar la pandemia, no solamente de una visión sanitaria, lo cual es peligroso, porque así como la guerra no hay que no hay que dejársela a los generales, decía, ¿no es cierto?, el primer ministro francés Clemenceau, cuando era la Primera Guerra Mundial, porque es un hecho muy serio, dice, la guerra no se la tenemos que dejar a los generales, la guerra no es nada más que la extensión de la política por otros medios. Así también es peligroso dejarles, y quiero que se entienda lo que voy a decir, la pandemia solo a los médicos. Los médicos no saben nada de sociología, saben mucho de vacunas, pero no saben nada de sociología, no saben nada de comportamientos sociales y todo eso. Entonces, la pandemia también tiene un rasgo político, sociológico, antropológico y cultural
que tenemos que empezar a estudiar detenidamente los vínculos. ¿Por qué hay jóvenes que no explícitamente se suicidan? ¿Qué quiere decir eso? Lo llaman al virus con su falta total de solidaridad, de comprensión, de preservación en fiestas clandestinas, en todo lo que ya conocemos. Bueno, porque esa es una pregunta, no tiene que ser un juicio de valor, tiene que ser una pregunta. ¿Por qué acontece ese hecho? ¿Por qué ese individualismo? ¿Por qué esa falsa noción de libertad en una sociedad que por su condición, no solo económica, sino social, carece de libertad? ¿Quién dice que en la sociedad capitalista, mercantilista, donde impera la explotación del hombre por el hombre, existe libertad? A ver, que me digan, ¿qué es la libertad? ¿Hacer lo que yo quiera? Bueno, todas esas cuestiones son las que tenemos, por ejemplo, los educadores, que comenzar a debatir, que comenzar a reflexionar cuando establecemos esta relación en este presente con la sociedad, con una sociedad pandémica, con una sociedad enferma, con una sociedad contagiada y con una sociedad que nos ha llevado a esto, a que yo les tenga que hablar por medio de un formato digital, en vez de que estemos reunidos en un anfiteatro de la facultad, trabajando, ¿no es cierto?, interpersonalmente, en una clase presencial, con todos ustedes, con todos los que pueden estar presentes entre nosotros. Entonces, la relación educación y sociedad, vean todas las aristas que tiene. Y en particular cuando esa sociedad se vincula con los actores del proceso educativo. Y los actores del proceso educativo son ustedes, chicos, chicas, somos nosotros, son las instituciones. Y las instituciones, les aviso, no son solo las únicas que educan. También el proceso educativo está fuera de las instituciones educativas. También educa a la familia, también educan las comunidades, los clubes de fútbol, las cooperativas. Fíjense ayer, haciendo una digresión entre paréntesis, por primera vez la Asociación de Fútbol Argentino se ha comprometido y ha pasado un video extraordinario sobre el cuidarse en pandemia. Y el efecto que ha producido ese video del mundo futbolero quizás ha sido más eficaz que todo lo que pueda decir, ¿no?, los comunicadores oficiales de los canales, del gobierno, de la sociedad, de la cultura. Hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que cuidarse, no hay que hacer. Ese video ayer ha sido objeto de análisis, anoche ha sido objeto de análisis en varios programas de televisión alternativos, ¿no? Yo no veo televisión, la televisión formal, del impacto que ha creado ese video proveniente de una asociación, que uno podría decir, bueno, sí, es el deporte más popular de la Argentina, perfecto, pero les sugiero que lo vean. No es el video de la AFA sobre cómo es o cómo comprender la pandemia. La idea de solidaridad, la idea de que hay que ganar este juego. Eso a veces llega mucho más en esto que estamos hablando, que son los comportamientos sociales, muchas veces incomprensibles, muchas veces indisciplinados, muchas veces heterodoxos, de grupos sociales que parece que buscan o juegan. Nosotros decíamos cuando éramos chicos, jugar con la pelada. La pelada era la calavera, no jugar con la muerte. Porque ¿saben por qué es jugar? Porque es una lotería, chicos. Cuando te agarra un virus de vos no sabés si te va a matar o si va a ser leve. Pero ¿saben qué? No hay que jugar esa suerte. ¿No? Porque esa suerte es peligrosa y está produciendo mucho dolor. Está produciendo, y no solo el dolor, me refiero de la gente que fallece, el dolor social, el mal humor social, esto que hablábamos recién, las consecuencias sociológicas, ¿no? La intolerancia hacia adentro en los hogares.
cómo se dañan y cómo se lesionan las interacciones muchas veces en espacios familiares precarios, en espacios familiares marginales, en lugares donde, como me decían muchos alumnos, no solo de la facultad, de la escuela normal donde trabajo, y porque me entero, porque también soy amigo de muchos maestros, a veces conviven en un ambiente y el alumno, el chico, tiene para hacer la tarea escolar un solo teléfono que es del padre que le presta cuando vuelve para que se conecte. Entonces, esa relación con la sociedad, volviendo al tema, es fundamental que nosotros la estudiemos, porque vamos a ser educadores y porque vamos a actuar, vuelvo a repetir, no solo en ámbitos formales de la educación, nivel primario, nivel secundario, universidad, también somos sujetos sociales. Y el día de mañana estaremos en una asociación cultural, en una biblioteca popular, en una asociación de productores, ¿no?, de hortalizas, porque queremos comprar barato y no queremos que los supermercados nos ahorquen con los precios. Iremos a una cooperativa, seremos parte de un centro vecinal, etcétera, etcétera, cuando vamos volviendo progresivamente a la interacción interpersonal. ¿Me van siguiendo? La pregunta es, ¿comprenden lo que estoy diciendo? Solamente con que hagan así con la cabeza, me encanta. O como hace el compañero, pone el dedito así. Les hago otra pregunta. No lo digan por compromiso, por favor. Díganlo de verdad, porque la sinceridad es una cuestión fundamental entre nosotros. Sí, profe. ¿Les aburre esto? Díganlo en serio. No, para nada, para nada. Al contrario, muestra claridad que la... para nada. No, Bien. La problemática No, de la sociedad nada, profe. Vamos por parte, decía Jack el Destripador. A ver, ¿quién, cuando quiera su uso de la palabra, haga este gesto así, este gesto para bien y este gesto para uso de la palabra, y pueden hablar para que no hablemos entre todos? A ver, ¿quién quiere decir algo? Breve, así sencillo, para darle un poco de dinámica a la clase. Alguien estaba hablando y yo lo interrumpí. Nada. A ver, señorita Rivadeneira, habilite su micrófono. Hola, buen día. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Me parece súper interesante lo que va comentando, porque no tan solo como que nos da una especie de pequeña introducción con respecto a lo que sería la labor también de nosotros cuando en un futuro seamos profesionales. Y eso también es interesante pensar, que la educación no tan solo se da dentro de un contexto de escuela, de un contexto formal, sino que hay muchos procesos educativos que circulan en muchos espacios sociales, y lo interesante también, y lo que puso en evidencia la pandemia con respecto a los lazos comunales, y cómo eso es fundamental para sostener no tan solo la vida productiva y económica, sino la salud psíquica, ecológica, y un montón de otros aspectos más de la sociedad. Simplemente eso. La verdad que no es aburrido, me parece que es necesario toda esta conversación, que es necesario que hablemos de estas cosas. Es más, estuve viendo los textos del módulo 1 y me pareció muy acertado oír a personas que son especialistas, que ya venían abordando, digamos, el tema del colapso ecológico también, y lo que esto también está impactando. Así que simplemente eso, muchísimas gracias, y nada más. Entonces, sigamos, ¿no? Síganme los buenos, decía alguien, y después nos maestrellaron, ¿no? No quiero acordarme quién decía eso, pero bueno, en este caso yo los invito a que me sigan. Entonces, la relación educación y naturaleza la hemos encuadrado en los inicios de la exposición. ¿Por qué los educadores primero estudiamos el tiempo presente? ¿Por qué en ese tiempo presente estudiamos nuestra relación con aquello que se llama la macrodimensión del universo donde actuamos, que es esa dimensión no construida por nosotros, sino dada? Y cómo, desde el siglo XVIII, hay un principio que se ha impuesto en la cabeza de todos y que nosotros tenemos que revisar.
No, la educación, las naturalezas no está a nuestro servicio. La educación es algo que, perdón, la naturaleza es algo que debemos cuidar, preservar, engrandecer, ¿no? Reproducir, revitalizar. Tenemos un mundo sistemáticamente destruido por la acción, la ambición, la miseria humana, el egoísmo. Miren lo que pasó en el Bolsón. Miren lo que hacen las mineras extractivas en el Bolsón. Miren lo que hacen aquellos que tienen interés en hacer emprendimientos privados en tierras públicas. Saben que hay una ley en Argentina que dice que no se pueden hacer emprendimientos privados, ni country, ni barrios cerrados, en lugares donde, dice la legislación, existe el bosque natural. Entonces, ¿qué hace esta gente? Quema intencionalmente la naturaleza, la destruye la naturaleza. Porque sus intereses privados por sobre los intereses de todos, que son los intereses públicos. Y pongo este ejemplo que es cercano para que nos demos cuenta cómo muchas veces actúa el ser humano con un profundo sentido autodestructivo de sí mismo cuando predominan intereses particulares, egoísmos personales, inversiones que benefician a poco, porque yo les aviso, chicos, si ustedes supieran cuánto de minera a lumbrera se benefició la universidad y cuánto se llevó el capital de extracción de oro, ¿no? De farallón negro, ustedes se caerían de espalda. Hasta el barro nos compraron los coreanos. Hasta el año 2018, los coreanos se llevaban todo el barro que salía deshecho de la mina porque ellos son más pícaros que nosotros. Del barro extraían todos los minerales que se desechaban porque solo se buscaba la plata y el oro en farallón. Todo lo que es el tungsteno, la mica, todo lo que son los minerales que hoy son no necesarios para un conjunto de actividades químicas, de comunicación, etc. Nadie entiende, dice, los coreanos son tontos, nos compran el barro, no son más pícaros que nosotros. Después lavaban el barro, que era gratis, porque la compraban a 2 pesos, y sacaban una cantidad de minerales para los cuales nosotros hemos trabajado como tontos hasta producir esos minerales. Qué interesante. Y eso nos lleva a la tercera cuestión, y es lo que estamos diciendo, la educación. Ya hemos visto la relación con la educación y la sociedad. La educación, ¿qué nos permite a nosotros? Y esto que es fundamental en este tiempo. No solo formarnos como seres humanos, les aviso. Los seres humanos tenemos 2 dimensiones en la formación. La formación profesional, la formación cognitiva, la formación no profesional en el plano de las acciones que hacen en nuestro trabajo, pero antes que eso nos tenemos que formar como personas, ¿no? Como seres con valores, como seres con un conjunto de principios éticos. No se olviden eso. Uno puede ser abogado y puede ser un cretino. Uno puede ser profesor y ser un sinvergüenza, un abusador, un manipulador. Uno puede ser ingeniero y puede ser, ¿no es cierto?, estafarlo a las empresas y hacer puente con poco cemento y que se caiga el puente total. ¿Quién se va a enterar? Entonces, todo principio profesional y de acción humana tiene que estar regido por una ética, por principios éticos. ¿Y cuáles son los principios éticos? ¿Cuál es la filosofía de la educación que encuadra la acción de los educadores? Un principio básico, chicos, les voy a decirlo con una sola palabra: respeto. Respeto por el otro, pero respeto por sí mismo. El que no se respeta a sí mismo no puede respetarlo al otro. Y eso, chicos, se da en todos los campos de las interacciones humanas. El respeto. El respeto es buen amor. El respeto es ser buen padre. El respeto es ser buen hijo.
No se olviden de eso. Y el respeto en la relación docente-alumno es considerarlo al otro como me considero yo, una persona. Ustedes cuando hablan con un profesor, si el profesor no lo mira a los ojos, si el profesor está escribiendo, o si el profesor hace otra cosa porque el alumno es el alumno, bueno, yo le voy a decir una sola cosa y ustedes quiero que lo entiendan bien. Ese profesor es un boludo. Así de claro. Entonces ustedes lo primero que tienen que aprender que en esta práctica docente es que hay una palabra que se llama respeto. Viene una persona, la mirás a los ojos. Viene una persona, habla con vos, la escuchás. No está masticando chicle, fumando, ¿no? Total, no la atendés apurado. No sé si se entiende. Hemos dañado nuestras relaciones humanas por no tener respeto por el otro, por creer que el otro está al servicio tuyo, por creer que al otro lo podés explotar y manipular, por creer que al otro no le tenés que dar los beneficios que tenés vos. Yo no quiero hacer socialismo ni darle el comunismo. ¿Saben qué quiero plantearle desde la tarea docente? Que las relaciones entre nosotros se llamen relaciones de igualdad. Y la igualdad es entre seres humanos, diferenciando los roles. Ustedes tienen el rol de aprender, nosotros el rol de enseñar. Bueno, pero ¿saben qué? Freire dice, todo el que enseña aprende y todo el que aprende enseña. Nadie es depositario de la verdad y nadie es depositario del conocimiento. El conocimiento es una construcción social interactiva. A mí no me sirve, perdónenme otra expresión poco académica, un carajo leer un montón de libros si me los trago para mí. ¿No? ¿Qué soy? Ese que habla bien en las reuniones, ¿no? Que seduce porque sabe mucho. Después en la casa se le rompe, ¿no? una tuerca y no sabe ajustar, no sabe hacerse en la cocina. Bueno, entonces, también la educación en su relación con la sociedad y la naturaleza nos plantea un principio que es el principio del respeto mutuo a la condición humana, al entorno. Es un acto pedagógico. Es un acto que nos permite a nosotros no ponernos en el lugar del maestro Ciruela, que lo sabe todo, pero sí en el lugar del maestro que le propone al otro aprender algo conjuntamente. Y eso lo dice Freire. Nadie enseña si no aprende y nadie aprende si no enseña. ¿Y saben qué, chicos? Nosotros, yo que pertenezco a aquella generación dorada que es la generación setentista, hemos aprendido mucho de ustedes. Ustedes son nativos digitales. Por ejemplo, nosotros somos migrantes digitales. Y sabe la cantidad de cosas que aprendo yo, por ejemplo, cuando la veo a mi hija hacer magia con el teléfono y yo apenas sé mandar un mensaje de texto. Entonces le digo, Luciana, ¿cómo hago para hacer? ¿Saben las cosas que nosotros tenemos que aprender de ustedes? Bien. Entonces, como el saber es una construcción social, una construcción humana y una construcción interactiva, entonces, ¿qué es en esencia la educación? No es el acto del profesor que enseña porque sabe mucho a los ignorantes que lo escuchan, sino una relación pedagógica, como dice Freire, entre discentes. ¿Qué quiere decir eso? Entre seres humanos que hablan. Esa es una relación dialógica, fundamental. En la universidad, nosotros lo primero que tenemos que aprender a aprender, valga la redundancia, y aunque suene a perogrullo, lo primero que tenemos que aprender es a ser personas. Y las personas son las que respetan. Los otros son tipos, gente, pero los abusadores, ¿no? Los machirulos, ¿no? En fin. Me van siguiendo. Entonces, lo primero y lo que se desprecia, lo que el mundo del capitalismo industrial, lo que el mundo vertiginoso ha despreciado, y también es por eso que estamos así, es en anteponer los privilegios de la profesión, del ejecutivo, del tipo que se la sabe a todo, del tipo que tiene poder por sobre las relaciones humanas. Y por eso vivimos, como dice
ese gran, ¿no es cierto?, escritor y filósofo francés Gilles Lipovetsky, vivimos en una sociedad sin alma. Vivimos en una sociedad no consumida por el consumismo, enferma de hedonismo, enferma de egoísmo. Y si usted lee a Gumucio, ¿no? Gumucio, que habla en uno de los artículos del papel que juegan los medios de comunicación y la galaxia digital en este mundo pandémico, y que lo he puesto y está en el módulo, y que dice, y hay un solo patrón, dice, que gobierna el alma de miles y miles de individuos. Ese patrón es el vil metal, es el dinero, es el dios dinero. En esta sociedad no somos lo que somos por lo que somos, para muchos, sino por lo que tenemos. Y ese horror del mundo neoliberal y neoconservador, ese mundo de la filosofía, se ha impregnado todo. Por ejemplo, ha impregnado la justicia. Justicia solo hay para los pobres. Robás una gallina y vas 5 años preso. Pero vos vaciás una provincia o una nación y sos un político respetuoso. Vivís del presupuesto público, ¿no? Invertís el dinero de todo en tu campaña electoral y sos un diputado famoso. Entonces, la cuestión ética atraviesa la formación docente. Y esa ética, como dice Gilles Lipovetsky, tiene que plantearse, y lo dice él en el artículo, que yo se los voy a poner y que ustedes lo tienen que leer, que es, ¿no es cierto?, una sociedad sin alma, precisamente, dice, y lo único que puede salvar a una sociedad como esta, y lo dice él, que es un filósofo muy interesante, dice, es la escuela, solo la escuela. Siempre y cuando en la escuela los procesos de socialización secundaria se funden en el respeto, en la igualdad, en la no marginalidad o en la no exclusión, y en darle a todos los sujetos sociales los mismos saberes democráticamente para que todos puedan ser el día de mañana potencialmente hombres de bien. Lo dice Gilles Lipovetsky. Y ustedes disculpen que yo entre en la dimensión de lo que se llama la filosofía de la educación, y sobre todo esa filosofía que estudia las interacciones humanas, porque antes que nada la relación pedagógica, la relación docente-alumno es una relación humana. Es única, está atravesada por el conocimiento. Es la única relación humana atravesada por el conocimiento. Pero yo les quiero decir que los aprendizajes que establecemos entre los docentes y los alumnos no solo es un aprendizaje de saberes formales, no solo es un aprendizaje cognitivo, es un aprendizaje también de valores, de toda esa dimensión de la relación pedagógica que se llama la dimensión no socioafectiva y la dimensión de los valores o ética, esa dimensión que es fundamental. Yo les vuelvo a repetir, de ustedes de matemáticas se van a olvidar, de esta materia se van a olvidar cuando lo aprueben. Lo que no se van a olvidar es, ¿no es cierto?, cómo tienen que tratar a las personas, y desde el primer año tienen que empezar aprendiendo en su condición de educadores. Y si algo tiene que respetar un educador es, primero, solo tiene que tomar lo que enseña. Segundo, no tiene que ser arbitrario. ¿Qué quiere decir esto? Che, estudia el punto 1, después cuando llegamos a la mesa te dicen, no, te me toma el punto 2. Pero profesor, usted ha dicho el punto... Ah, bueno, pero tenía ganas. Tercero, la relación de saber es una relación de poder. Y ahí está la otra cuestión ética del profesor. Nunca manipular a los alumnos porque es depositario del saber. ¿Saben por qué? Porque el saber y el conocimiento, chicos y chicas, son formas de control social. Yo a través del conocimiento y del saber puedo manipular a las personas.
puedo obligarla a las personas a actuar en un sentido y no en otro. Y cuando yo digo hay que tomar lo que uno enseña, principio fundamental del docente. No tenemos que ser arbitrarios, es otro principio fundamental del docente. Y lo que hablé recién, la ecuanimidad, es lo que hablaba con relación al respeto. Y eso es lo que nos plantea. ¿Por qué lo digo? Porque en un tiempo pandémico, ¿no?, están muy en crisis todas estas cosas. En los tiempos pandémicos como los de hoy, en las situaciones que vivimos, todos lo que hacemos es tratar de sobrevivir, y algunos a tratar de sobrevivir como pueden, incluso utilizando los peores recursos y las peores, ¿no es cierto?, artes, por decirlo así, para sobrevivir. Y eso hasta puede ser hasta cuestiones delictivas, hasta cuestiones... La supervivencia lo hace al ser humano, lo denigra al ser humano. Entonces nosotros en la universidad, una cuestión que tenemos que enseñarle a los chicos, a los niños, a veces me confundo de cuando era en el año, cuando empecé siendo maestro, ¿no? A los jóvenes, a ustedes, a los adolescentes, en una sociedad como esta, tan desvalorizada, es no plantearle esa dimensión que no tiene que desvalorizarse. Y esos son los principios de la docencia, de la práctica de la enseñanza, de las prácticas docentes. No quiero aburrirlos más, pero les dejo planteado esta triple relación entre educación, con educación en sí, la educación con la sociedad y la educación con la naturaleza. A la primera, preservar. La segunda, una convivencia fundada en respeto. Tercero, la educación es un acto transformador, la educación es un proceso de aprendizaje, la educación es un proceso de construcción del conocimiento, pero ojo con eso. Debe fundarse en el respeto, la horizontalidad y debe tener reglas éticas absolutamente claras, ¿no? Es muy triste ver profesores, ¿no?, como ocurrió en nuestra universidad, abusadores, ¿no?, profesores manipuladores, profesores que cultivan el favoritismo, no tanto por el que es favorecido, chicos, chicas, sino por el daño que hacemos a otras personas que no son objeto de ese favoritismo. Entonces yo quiero terminar este punto con una frase de un señor que se llama José Martí, que fue un gran educador cubano y que decía: nos hacen falta docentes que salgan por los campos y las ciudades predicando, dice, no solo los saberes, sino una ética del saber. Bien. Preguntas. Hasta acá, ¿cómo las llevamos? Opiniones. Hasta acá, ¿cómo las llevamos? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo les parece? A ver, voy a agrandar la pantalla para verlos a todos. Lo que pasa es que yo hago trampa, tengo la pantallita chiquita y el machete. No creo que todo esto también solo. Tenemos siempre una guía, siempre tenemos que tener algo que nos ayude. Si no, nos perdemos y empezamos a hablar boludeces, no es cuestión, entonces, tampoco, ¿no? Bien. Y vamos a ver entonces, ¿no?, un tercer elemento que es fundamental en esta unidad, y es, ya entrando específicamente en la unidad, ¿por qué nosotros hemos elegido, ¿no?, en esta unidad, por ejemplo, hablar de, primero, los efectos de la pandemia, este presente pandémico y cómo ha impactado en nosotros? Y a ese impacto lo hemos dividido, como ya venimos hablando, de la naturaleza, cómo ha impactado en la naturaleza y cómo ha impactado en la sociedad. Pero nosotros no podemos dejar de hablar también, y por eso está en la unidad 1, de uno de los grandes problemas contemporáneos de la mitad invisible de la historia, ¿no? Y esa mitad invisible de la historia, como decía Luis Vitales, son nuestras mujeres. No podemos dejar hablar de la cuestión de género.
Y no es porque yo quiera o me quiera hacer, ¿no es cierto?, el progre. Yo les voy a decir dos cosas. Chicos, desde el año 1883, desde la ley que sanciona y que manda al Parlamento el ministro de Instrucción Pública, Eduardo Wilde, donde establece la educación mixta, en esa ley que tiene 4 artículos dice, a partir de ahora, población escolar será considerada varones y mujeres de 5 a 14 años. Fíjense, era el primer paso en un país como la Argentina para terminar con 400 años de oprobio, de analfabetismo, ¿no?, de patriarcalismo y de sometimiento a la ignorancia secular de las mujeres, ¿no? Las mujeres se transformaban de sujetos domésticos, ¿no?, de sujetos de la crianza para la servidumbre, a sujetos de la educación. Y después dicen que en la Argentina nosotros hacemos solamente tonteras, pelotudeces, que este es un país de mierda. No, el campeonato de denigradores de nuestro país desprecia todo lo que hemos hecho. Y fíjense, y más antes, una década antes, se inicia otro proceso extraordinario también, ya no en el plano de la conformación del sujeto pedagógico, donde varones y mujeres están habilitados a partir de esa ley para acceder de modo directo, gratuito y obligatorio a la educación pública. Estamos hablando del proceso de feminización de la profesión docente en la Argentina. Uno de los primeros países del mundo, junto con Francia y junto con Austria. En Austria estaban las normales Schulenzen y en Francia estaban las écoles normales y en la Argentina van a estar las escuelas normales, ¿no?, que va a feminizar la profesión docente. Las escuelas normales, ¿no es cierto?, van a permitir que el acceso de esa mitad invisible de la historia ya no solo a la educación, sino a la profesionalización docente. Ya no solo van a ser objeto, ¿no?, de la población escolar del nivel primario, sino que ahora van a acceder al nivel medio, van a recibir educación intelectual, van a recibir un título profesional y la posibilidad de ejercer en una capacitación intelectual en igualdad de condiciones del varón, en un espacio social que está en un proceso de creación, que es el sistema educativo nacional. Y tenemos una segunda presencia en un plano cultural de la mujer. Y fíjense, en las escuelas normales, por ejemplo, yo he sido muchos años, soy desde el año 91, profesor del nivel terciario de la escuela normal. ¿Qué vemos como población escolar? Una enorme cantidad de mujeres. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de la educación y de la historia de la educación, ¿no es cierto?, si no incorporamos a la problemática actual la problemática de género? Una problemática además que en la historia de la educación y la pedagogía la ha transformado en esto que decía Vitale, en la mitad invisible. Porque cuando ustedes vean la materia, cuando veamos la materia, ustedes van a ver que desde la sociedad griega hasta el siglo XIX, hasta las escuelas normales, en la Argentina, por ejemplo, la mujer tuvo que luchar demasiado. Y yo diría, esa lucha muchas veces fue ímproba y con efectos bastante pocos redituables de incorporarse en igualdad de condiciones que el hombre a una actividad intelectual y profesional como es la actividad educativa. Entonces, también hemos elegido, además como una problemática terrible, porque no sé si ustedes están viendo en las estadísticas de los femicidios, ya no en la pandemia, antes de la pandemia, cómo crece en una sociedad con estas características. Porque chicos y chicas, no abstraigamos los hechos, no abstraigamos los problemas. Cuando se mata a una mujer, eso no lo digo yo, le decía a Gabriela Mistral, dice, en un poema muy lindo, dice, todas las luces rojas se tienen que encender. Y ella se refería al crimen doméstico, ¿no?, a la llamada, ¿no es cierto?, violencia de género en el escenario familiar. Ya saben ustedes que, ¿no?, Gabriela Mistral no solo fue una expresión de las pedagogías activas y del movimiento de escola novista en América Latina, ella era de origen chileno,
sino que además fue poetisa y además fue una de las grandes militantes, ¿no?, del feminismo de principios de este siglo, de lo que se llama el movimiento femenino. Así que bueno, también la vemos, y también la vemos porque la mujer en la iconografía escolar y en la mentalidad de los niños es la segunda mamá. Y porque la señorita maestra y del delantal blanco por lo general ha sido una mujer para nosotros. Yo le voy a contar una anécdota. Mi maestra todavía vive. La señorita Lampa tiene 92 años, vive en la Corriente Primera Cuadra. En las épocas normales, cuando yo iba a las kermeses de San Roque, me sabía encontrar con ella, que la llevaba una señora y me decía, Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Me hizo escribir 1 hora y media después de clase, no debo decir malas palabras, en el pizarrón. Era cuando en la escuela nos hacían quedar después de hora. Entonces, entre las 6:30 y 7:10, o sea, la última hora después de hora de la escuela, yo me pasé llenando el pizarrón con una leyenda que decía, no tengo que decir malas palabras. Bueno, ustedes han visto cuál ha sido el efecto. Totalmente contrario. Sigo pensando que las malas palabras significan algo, por supuesto. Tampoco, ¿no? La verborragia. Me van siguiendo. Entonces, la relación educación-género es en realidad la relación educación y sociedad. Nada más que orientada a una de las problemáticas contemporáneas que hacen a esta noción de igualdad de la que hablamos y a la noción de respeto a la que nos referimos. El respeto no solo es un respeto interpersonal, es un respeto intergenérico. ¿Y saben por qué además lo digo esto? Porque estamos hablando en una facultad, chicos y chicas, donde la mayoría de la población son mujeres. Y no hagamos como hace el mayor sindicato de Tucumán, como ATEP, ¿no es cierto?, que es el sindicato donde hay 11.000 maestras, pero la comisión directiva, la mayoría la integran hombres. Y el secretario general desde hace décadas, desde que se ha creado el sindicato, es un varón. Es medio interesante, ¿no? O como pasa en la Facultad de Arquitectura, donde los talleres de arquitectura no tienen titulares de cátedras mujeres. En 60 años en la historia, yo soy asesor pedagógico de la Facultad de Arquitectura, les quería decir, por eso lo digo, porque hemos escrito la historia de la facultad, en 60 años de vida institucional de la Facultad de Arquitectura, ya son 68, porque se creó formalmente en el año 52, antes se llamaba escuela y primero se llamó Instituto de Arquitectura, no existían profesoras mujeres que sean jefas de taller, como le llaman. Serían profesores titulares de taller. Solo una en 60 años de historia de la facultad llegó a jefa de taller. La arquitecta Carmen Payet de Gil, la única. Aún hoy, todos los jefes de taller son varones. Van siguiendo, ¿no? Bueno, yo no quiero hacer demagogia con las mujeres, pero sí es una cuestión fundamental plantearnos los problemas educativos que vivimos. Y así como vivimos hedonismo, así como vivimos consumismo, así como vivimos miseria intelectual por el mercado que nos atrapa y por el mercado, ¿no es cierto?, que nos da vuelta la cabeza alrededor del dinero, como lo dice Gumucio, el vil metal, así también la problemática, una de las grandes problemáticas de la educación es la problemática de género. Y porque en la sociedad pandémica nosotros lo que estamos observando como un síntoma de esa enfermedad social que agudiza la pandemia, porque no solo enferma los cuerpos, como decía este gran filósofo existencialista Albert Camus, la peste no solo enferma los cuerpos, tiene algo peor, dice, desnuda las almas. Bueno, en ese proceso de desnudar las almas, una de las cosas que está llamando poderosamente la atención, como la proliferación de bandas, ¿no es cierto?, en descontrol, que azotan, por ejemplo, el conurbano bonaerense, son los femicidios. Junto al colapso sanitario, tenemos crecimiento de femicidios, crecimiento de todo lo que yo no le quiero llamar delincuencia porque es un término policial, pero crecimiento de romper
las conductas socialmente necesarias para la vida de relación y donde lo que se desata es una especie de guerra civil entre pobres. Porque esas bandas, o los hechos esos que ustedes van a ver en la prensa o en la televisión sensacionalista, lamentablemente es entre un laburante y otro. Entre uno que anda en bicicleta o una mujer que va caminando por la vereda y la arrastran hasta matarla. Resulta que es la guerra civil entre pobres, donde el discurso, chicos, el discurso pedagógico de la sociedad neoliberal, de la sociedad neoconservadora, de los grupos minoritarios, es que los pobres no solo no merecen respeto, sino que los pobres son una mierda. Cuando en realidad los pobres son una víctima de esta sociedad. No sé si me van a entender. Los pobres somos una víctima, no somos los culpables. En el discurso dominante, en el discurso hegemónico, que el culpable no sean los de abajo, los culpables. No, ellos son las víctimas. Los culpables son los que concentran el dinero, los que concentran el poder y los que se refugian, ¿no es cierto?, en lugares inaccesibles para la gente. Entonces, para ir ya de alguna manera terminando, y porque me gustaría mucho abrir un cuadro de diálogo, son las 12:59, es como que he dejado planteado yo los marcos teóricos de lo que sería esta triple relación entre educación, sociedad y naturaleza. Vuelvo a repetir, ustedes tienen los PowerPoint para que en función de eso sigan los hilos de esta clase, tienen el módulo y la guía del material de lectura, tienen la bibliografía obligatoria, la bibliografía básica y la bibliografía complementaria, y tienen 15 días para hacer una nueva experiencia que es siguiendo el módulo, contestar una serie de preguntas, donde esas preguntas los van a llevar a la bibliografía. Pero tengan cuidado, hay preguntas tramposas, porque también los docentes con buenas intenciones, ¿no es cierto?, creamos trampitas. No es esto la universidad donde ustedes responden, ¿no es cierto?, como máquinas de enseñar. No, hay preguntas que no solo están en la bibliografía obligatoria, hay preguntas cuya respuesta la van a encontrar en la bibliografía básica. Y hay preguntas que van a tener que explorar la bibliografía complementaria. Y hay preguntas que están en los videos. Y hay toda una elaboración de media carilla, de un pequeño ensayo, un pequeño texto, a partir de una película de ficción que se llama Parasite, Los Parásitos, y que muestra una realidad muy distante a la nuestra. Entonces la pregunta ahí la van a encontrar que dice, ¿qué cosas de esta película se relacionan con nuestras propias vivencias? Con lo que nosotros vivimos aquí, ¿no? Claro, es coreana, ¿no? Coreana de Corea, ¿no? No porque come coreanitos. Entonces, no, malísimo el chiste. No la he visto, muy bueno. Sí. ¿Qué quiere decir, señorita Palavecino? Bueno, yo voy a hablar, profe, le voy a comentar que, bueno, en este caso la película, para mis compañeros que no sepan, se encuentra en Netflix, es una película galardonada que trata de la realidad que vive mucha gente, por ejemplo, en este caso, la sociedad más pobre de Corea, la cual tiene que subsistir viviendo, por ejemplo, en pequeños departamentos debajo de la tierra, aguantando un frío y demás cosas. Es muy buena la película, sinceramente la recomiendo y sí les va a gustar, sí les va a gustar. Y ahí en el módulo está también la raíz, digamos, el enlace, donde también la pueden ver. En otro, ella habla, la señorita Benavides habló de Netflix, creo, y nosotros hablamos de un portal abierto, de un espacio digital abierto donde se pueden ver, esta película también la pueden ver, ¿no? Siempre que le indicamos algo, ya sea video, en el módulo ustedes van a ver que está el enlace para que ustedes hagan clic ahí y lo puedan ver. ¿Mm? Profe, Sí. el enlace que está en el archivo, me salía, yo me fijé recién, y me salía que no corresponde, no hay ninguna película para ver. Es como que el enlace está mal copiado o algo.
Lo voy a Me salía revisar. error. Lo vamos a revisar y vamos a poner enlaces alternativos Bien. en el, ¿cómo se llama? En el Facebook, para que tengamos distintas opciones para verla la película. No sé, Manuel, si habrá algunos otros lugares donde ese enlace capaz que yo lo ponga, pero Chicos, chicas y chicos, en Cuevana, o sea, entran ahí, la buscan en la película, que cuevana3.io creo que la página, porque es cierto que los enlaces se caen, pero hay miles de opciones. Se puede ver online, se puede descargar. Lo que nosotros colgamos ahí es un sistema torrent que descarga un archivo pequeño y en su computadora se hace grande, como el tamaño de la película. Pero la pueden ver online. Fíjense, ahí hay, bueno, que se vayan pasando las páginas porque las hay. Algunas veces caen, hay que seguir buscando, pero que están, porque son cosas medio universales. Yo yo compartí quiero, el chat de sí, Perú y de Cuevana para no le ver. escucho bien, señorita Palavecino, disculpe. A ver, dígame de nuevo. Acabo de compartir los links de Pelis Plus y de Cuevana para que puedan buscar la película ahí. Eso les decía a los chicos. Muchas gracias. Parásito, en realidad se llama Parásitos, y Parasite es el nombre original, creo que es francés, una cosa así. O no sé si en coreano se dice Parásite, puede ser también, ¿no? No creo yo, pero... Yo quiero, yo quiero terminar la clase cerrando y abriendo ya un espacio de diálogo con uno de de las primeras diapositivas que van a encontrar en el PowerPoint. No me gusta hacer esto, yo no generalmente hablo sin PowerPoint, pero me parece significativo el texto como síntesis final, ¿no? Así que bueno, dice tiempos de pandemia en una sociedad sin alma. Dos importantes legados del final del siglo XX fueron la emergencia de las democracias de mercado. Democracia de mercado que a veces no son las democracias republicanas donde las mayorías gobiernan y las minorías acompañan, sino son aquellas democracias penetradas por el capital financiero. Eso quiere decir Gilles Lipovetsky, que es el autor de este fragmento. Democracias de mercado condicionadas, dice, por la tiranía de la economía globalizada y los avances tecnológicos. Si al primero se le achaca un vaciamiento de los valores éticos, ¿no?, la tiranía de los mercados, a los segundos se los acusa de haber excluido y manipulado a la mayoría de la población. Es común hablar del tercer milenio y evocar al hundimiento de la moral, la crisis del sentido y de los valores. Esta idea recurrente, sin análisis históricos, explicaciones e interpretaciones políticas, nos conduce a un nihilismo escéptico, es decir, a un descreimiento. Ustedes han visto que la gente común ahí vulgar por ahí dice, no, esto no tiene arreglo, no, esto va a ser siempre así. Con ese discurso de la resignación es otra cuestión que los docentes jamás tenemos que tener, porque si somos docentes porque no estamos resignados, ¿no? Se resignan aquellos que creen que ya nada puede cambiarse. Bueno, entonces dice, vuelvo a leer, es común hablar del tercer milenio y evocar al hundimiento de la moral, la crisis de sentido y de los valores. Esta idea recurrente, sin análisis histórico, explicaciones e interpretaciones políticas, nos conduce a un nihilismo escéptico. Nihilismo, en filosofía, por repetir, quiere decir el escepticismo, el no creer en nada, ¿no?, en el vacío. Y al reinado incuestionable del neoliberalismo y del individualismo postmoderno. Esto que decía hoy, ¿no? Todo el mundo cree que puede hacer lo que se le da la gana y confunde hacer lo que se le da la gana con libertad. Y no es así. A ver, ¿no? Ese es un tema que también es parte de la filosofía de la educación y en su momento lo vamos a explicar. Pues se omite decir que las lógicas económicas y culturales de este universo individualista nos conducen a la guerra de todos contra todos, lo que hablaba recién, la guerra civil entre pobres, ¿no?, al cinismo, al egoísmo generalizado,
a la degradación de las relaciones sociales, a las pestes colectivas. Miren lo que dice Gilles Lipovetsky cuando esto todavía no había ocurrido. En resumen, a una sociedad sin alma, sin fin ni sentido. En este marco, reivindico el papel de la escuela como integrador social, porque lo único que nos puede salvar es la escuela. La escuela, la escuela. Repite 3 veces. Bueno, con eso, formalmente daríamos, ¿no?, terminada la clase y obviamente, como les decía, nos queda un ratito, nos queda media hora para que abramos un marco de un cuadro de diálogo y que lo podemos hacer ya sea por, ¿no es cierto?, el chat, o si no también lo podemos hacer, eso es más bien para pasar información, pero si alguien quiere comentar algo, siendo breve, nos ajustemos a la mecánica de estas reuniones, 1 minuto, 2 minutos, interviene, plantea o pregunta y nosotros, ya no solo, yo también me parece que acá la palabra la tiene la profesora Barros, la profesora Jaime, lo tiene el licenciado Emanuel, acá todos somos licenciosos, quiero decir licenciados, ¿no? Así que bueno, tenemos una horizontalidad en la cátedra y en todo caso las preguntas que hagan ustedes también ellos pueden perfectamente, ¿no?, incluso si quieren hacer un comentario sobre la clase, incluso si quieren agregar alguna cuestión conceptual, ya sabemos cómo interactuamos nosotros en la cátedra, ¿no? Así que bueno, vuelvo a repetir, queda abierto para esto, media hora más, 20 minutos más, ese cuadro de día. Y ahora yo me tomo un traguito de Fanta. Ahí informa la señorita Galván que ya está funcionando nuevamente el campus. Me parece que se ha levantado tarde el secretario académico y abajo tarde la palanquita de la luz, ¿no? ¿Qué dice el chat? No, señorita Galíndez, no hay problema, pero ¿sabe cuál? Le voy a decir, ¿por qué ponemos un número respecto a esa pregunta? Los grupos que son multitudinarios no sirven para nada, nada más que para el chichoneo, el chismerío y para no ponerse nunca de acuerdo con los horarios. O sea que grupo de trabajo no es. Tampoco sirven los grupos de amigos en estas cosas. Los grupos de trabajo son grupos de enemigos, para decirlo en sentido figurado. Se reúnen y dejan de hablar de todas las cosas que hablan los amigos y se dedican a trabajar. Pero hay una cuestión. Un grupo de 4 o 5 es un grupo operativo, se puede organizar, no tiene problemas de horario. Y la tarea en el módulo, usted va a ver que es una tarea interdisciplinaria en el módulo. ¿Por qué yo les pongo producto de la interacción en el instructivo? ¿Por qué yo les pongo que en el producto de la interacción grupal construyen el conocimiento? Porque uno leerá los textos, otro verá los videos, otro verá la película y cada uno va escribiendo y va integrando en el grupo la producción. Yo les puedo asegurar que quien trabaje solo va a tener, ¿no?, mucho trabajo. Es muy pesado el trabajo. Entonces ese es el sentido del grupo. No hay problema en que por el momento sea de 6, está todo bien, pero no más. Esa es la sugerencia. 5, 6 cuando mucho, como excepción, para no dejar afuera a nadie, pero esa es la idea del llamado grupo operativo, no lo digo yo, ¿no? Lo dice un señor que entendía mucho, que se llamaba Pichon Rivière, y es el padre de la psicología social. Él hablaba mucho de los grupos, él decía, los grupos numerosos no sirven para nada. Y él hablaba de un grupo operativo donde decía 6, 8 personas, no, nosotros no vamos a llegar a 8, pero 6 entre 8 personas es un grupo operativo. ¿Me van siguiendo? No, 8 no. No, it isn't. Ya no, porque ya parecemos, ya que estamos, ¿no? ¿Cómo se llama cuando vos regateas en una verdulería? Bueno, ¿cuánto va a cobrar el precio de la zanahoria? 6, 8, 10, no.
6 está bien. No, además, un poco también para hablar del tema de los grupos, después esos grupos usualmente se terminan dividiendo, o gente que deja la materia y todo, y después es doble trabajo poder encontrarlo. Entonces los grupos de 4 son más sustentables en el tiempo que grupos más numerosos, porque tienen que acordar con muchas más personas la continuidad de la asignatura. Así que en eso intenten, quizás no solo por un tema de cantidad de gente, sino también que termine siendo más funcional a su propio trayecto. Hay una sola cuestión con respecto a la bibliografía básica, que estoy leyendo la pregunta. Hay la bibliografía, y lo reiteramos nuevamente, nosotros colgamos la bibliografía en el blog de la materia. Ya le pasamos el blog, ustedes tienen acceso. Obviamente lo que tenemos ahora es la bibliografía del año pasado, que les puede servir. No tienen que estar seguras ni seguros que esa va a ser la bibliografía de este año completamente, ¿sí? Quizás haya cosas que sacamos o cosas que agregamos, pero como una... Hay cosas nuevas, ¿no? Hay cosas nuevas. Pero, simplemente para que conozcan los textos, porque hay textos que son modulares a toda la asignatura, para vean de qué va la materia, pueden entrar. Con respecto al material de la fotocopiadora de la facultad, ahí, no sé, la profe Susana Liz, yo creo que ese material no está digitalizado y está en la facultad solamente, así que me parece que por ahora... Va a ser inaccesible por el momento. Más en estas 2 semanas que está previsto, según lo que estaba leyendo las últimas noticias, el cierre de todo, ¿no? Parece que el señor Trot ha entendido que la presencialidad no anda. Genera... Fíjense lo que hablábamos recién, que analiza el fenómeno educativo sin contexto. Él dice, en las clases adentro, dice, en la burbuja no hay contagio. Bueno, obvio. Pero eso es de que el chico sube al ómnibus, los padres suben al ómnibus, los padres van y los buscan. El contagio se da en el contexto de la escuela. La escuela tiene un contexto muy importante. Se siente en la burbuja. Pero a mí me decían en la normal maestra de 3er grado, que hacen muchas prácticas, o chicas que están haciendo prácticas, que a un changuito de 3er grado, que vos lo vas a tener sentado en la burbuja, ¿no? Inmóvil, con el barbijo, dice, no conocen los chicos. Los changuitos juegan, se revuelcan, no, se abrazan. Y si hay un asintomático ahí, fue. Bueno, entonces, cuando vos analizás un fenómeno educativo sin contexto, sin transporte, ¿no? Los transportes escolares no van como piojos, van. Y antes de la pandemia, a la vuelta de mi casa, como la nafta está cara, yo veía que en el pasaje Tambor de Tacuarí había 4 o 5 furgones de eso de transporte escolar. No entendía qué hacen. ¿Saben qué hacen? Distintos furgones que traen pocos chicos, lo metían a todo en uno solo para que entre al centro y reparta a los chicos. Claro, venían, qué sé yo, de Barrio Jardín con 5, venían... Y entonces, no es todo lo que lo lleva a ese chico a la escuela. Así que bueno, no sé, yo por eso digo, hay que estudiar las cosas con contexto. Bien, no sé qué otra cosa, ¿alguna otra pregunta más, algún comentario? Perdón, ¿puedo hablar? Bueno, en mi caso, no sé si se escuchará bien. Yo soy mamá y esto de la pandemia sí nos afectó muchísimo en todos los sentidos, digamos, porque es un niño, imagínense los que viven en departamento, nosotros nos tuvimos que mudar implicando el gasto, digamos, en alquilar una casa, a jardín maternales no lo podemos mandar, yo trabajo desde casa, mi marido también trabaja desde casa, entonces un caos todo, digamos. Y con un crío, digamos, solamente nos queda adaptarnos, digamos, a todo. Así que sí, hay que ver todo esto, digamos, cuando
analizamos, luego vendría a ser recursante de la carrera, digamos. Gracias. Aprovechá para hacerlo escuchar las clases y cuando llegue a la facultad va a probar todo. Broma, ¿no? Es un poco para distender la situación. Emanuel, Liz, Susana, nada para decir, estamos todos ahí lo más bien. No, sí, Profe, quería eso, porque queríamos ver si los estudiantes o las estudiantes tienen algo que mencionar. Si no, sí, por supuesto. A ver si Mariana, no sé si quiere comentar algo. Profe, yo le escribí un mensaje, a ver si me ve. Yo le escribí un MP, le mandé un mensaje al WhatsApp al profesor Yepes, explicándole mi situación sobre el SIU, que todavía sigo esperando la confirmación de la matriculación, y me dijo que me anotara, que le pida a usted que me anote en la clase. Sí, tiene que integrarse a un grupo y comenzar a participar. Lo que usted no puede hacer es no dejar de participar. Va a haber siempre problemas administrativos, problemas de atraso, todo eso, porque los ordenanzas, así como nosotros los profesores, el personal no docente, tampoco va a la facultad. Todo eso se hace en trámites remotos y en trámites virtuales. Por ejemplo, los certificados de egreso, bueno, todo está muy lento. Así que usted por eso no se haga problema. Lo importante es que usted no pierda las clases, se incorpore al grupo, se incorpore a un grupo de trabajos prácticos y haga. Y si por el momento no se puede incorporar a un grupo de trabajo práctico, hasta es posible que nosotros le permitamos que el primer trabajo práctico lo haga sola. Pero en esta materia no hay comisiones. Usted me decía en qué comisión. No hay comisiones. Ah, bien, lo que Fue pasa lo es que, pedagógico que claro, claro, sí, pasa es que no entiendo mucho el tema de la materia y tengo un lío en la cabeza o sea, con los grupos. Entonces, siempre estoy preguntando cómo es el tema sí, del cursado. lo que yo les recomiendo a ustedes, chicos, que tengan un par de delegados, se organicen como grupo, tengan un par de delegados, una persona, delegado se les llama porque se hace cargo un poco del grupo, armen entre ustedes un grupo de WhatsApp, se organicen en grupos, tengan conexión, tengan una comunicación que no tenga que ver con nosotros, que tenga que ver con ustedes como grupo, digamos, como camada de alumnos inscritos en la materia. Entonces, arman ya sea un WhatsApp, Telegram, donde ustedes quieran, y ahí se empiezan a intercambiar información, ahí ven quién puede armar. Los grupos que van a armar no son presenciales. Los grupos que van a armar son grupos virtuales. Nadie dice que se tienen que ir a la casa. Ustedes, por eso se les ha puesto en el módulo. La interacción grupal virtual es la que les va a permitir hacer el trabajo con los módulos. Entonces, a mí me parece que lo que ustedes tienen que hacer, porque ya eso no lo podemos hacer nosotros, es, si hay un delegado de la carrera o si hay una persona que se quiere hacer cargo del grupo en el sentido de ser, por ejemplo, el coordinador de un grupo de WhatsApp, sería buenísimo. Después ustedes nos avisan, no para que nosotros participemos, porque no corresponde, que hay ese grupo y ahí, por ejemplo, empiezan ustedes, bueno, ¿quién quiere participar? ¿Quién? Se organizan como grupo y van avanzando. ¿Me entienden cómo es la dinámica? Sí, profe. Porque, como les digo, nosotros no tenemos comisión. Y así como usted, señorita Arrieta, no tiene, por ejemplo, la inscripción, hay un montón de chicos, yo les digo más, del año pasado, que han aprobado la materia que no tenían la inscripción en la facultad. Y la hemos gestionado y ya hemos presentado las notas y todo eso se va normalizando. No sé si me entienden. Sí, No, profe, sí lo entiendo. así que lo peor que puede hacer es no participar. Usted participe, intégrese, haga el módulo, aunque sea, comiéncelo haciendo el trabajo sola, con la idea de que después se pueda integrar un grupo de trabajo. Ahora o después. Bueno, profe.
Bueno, listo. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, Liz, dale, te quedan 7 minutos. No, quería comentarles también que, bueno, esto me parece importante que se aclare para darle tranquilidad, porque realmente igual que el año pasado y demás, el SIU también tiene estos momentos donde quizás colapsa y hay que reorganizar algunas cuestiones, pero recuerden que una cuestión es la inscripción en lo que es en el aula nuestra para que ustedes sigan con ese recorrido en la materia, y otra después va a ser el SIU, pero eso no invalida, al contrario, nosotros como estamos como responsables de todo lo que significa también el área administrativa, estamos también pendientes de situaciones después personales o demás que puedan haber, pero eso es muy importante, darles la tranquilidad de que la situación y demás, todo se va a ir como acomodando, y volviendo a esto, entendiendo el contexto en el que estamos, creo que solo recuperar algunas cuestiones de la clase que como inicio del estadio y que miramos este presente. Bueno, esto, ¿no? Tener en cuenta que nuestro lugar y nuestro lugar de formación también es también pensarnos en cómo de algún modo, a través del recorrido de formación que esta materia específicamente les va a ir aportando, tendrá en este sentido mucha relación, ¿no? con tener por lo menos como ese objetivo que de algún modo siempre traducimos en cómo ir también desarticulando, ¿no? Y desarmando tantos sentidos comunes, ¿no? Como los que ha mencionado el profe durante la clase, y bueno, cómo desarmarlo a través de varias categorías, y considero que estas categorías de naturaleza, sociedad, de educación, nos van aproximando a esa realidad, y recupero también, ¿no? Algunas ideas de Freire que tiene que ver con esto, ¿no? Que esa aproximación tiene que ver con codificarla, con descodificarla, que debe requerir esto, ¿no? Una aproximación para poder comprenderla, analizarla, ¿no? Preguntarnos sobre esa realidad, que es lo que en definitiva Freire menciona, uno lo tiene tan presente en ese pensamiento crítico, en esa alfabetización crítica que nos posibilita leer la realidad con estos anteojos de categorías y de sentido, ¿no? Darle ese sentido de lo que de algún modo es el transcurrir del proceso presente y el proceso histórico. Nada, solo una recuperación ahí de algunas cuestiones que me parecen sustanciales, ¿no? De este primer estadio, ¿no? Silencio. Bueno, yo también comparto las palabras de él y creo que el partir del presente para mirar la historia creo que ha sido fundamental, y es fundamental situarlos a los chicos, a los estudiantes ingresantes de la carrera. Y bueno, creo que ha sido también enriquecedor, y ellos en lo poquito que han podido expresar, coincidir, ¿no? Coincidir que este es el umbral por el cual tenemos que comenzar a mirar la historia. Así que, bueno, también reiterar en la paciencia, todo esto lleva tiempo, lo importante es que ustedes estén escuchando las clases, recuerden que la asistencia no es obligatoria, la cuestión tecnológica por ahí es limitante, tratemos de mantenernos comunicados de la manera a través de los canales que nuevamente los ha reiterado Emanuel. Y bueno, cualquier duda estamos aquí. Los invitamos a la lectura, que es fundamental. Y bueno, y si en la medida que puedan, de visionar los audiovisuales y la película, que la compañera ha hecho una muy buena síntesis. Así que bueno, tarea ya tenemos para hacer. Y bueno, nos vemos, la duda decía también una compañera si va a ser los martes o los miércoles. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. Siempre se comunica por el Face qué día va a ser de clase, pero bueno,
No sé, Daniel, si lo confirmamos, quedamos en este horario. Yo le decía, y ahí le contesté a la señorita en el chat, de que había consenso, y que me acuerdo que el año pasado la clase era el miércoles. Pero bueno, no hay problema, puede ser. Yo también le decía de que tampoco somos monjes jesuitas que nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana a orar, podemos empezar el miércoles a las 8, que no sea tan atroz eso de las 7:30, porque en invierno hasta dentro de la casa hace frío, ¿no? Y a veces hay que levantarse muy temprano para las clases 7:30. Entonces podría ser el miércoles a partir de las 8, la clase, y eso lo vemos ya la semana que viene, como decías vos. Vamos viendo la dinámica de los grupos, vamos viendo cómo se va. Sí, no nos apuremos con la materia, a ver, vamos acomodando los bultos sobre la marcha, como se dice. Hemos elegido hoy miércoles a las 11, esta semana a las 11, porque no estaba del todo claro los grupos, la cantidad, el módulo, pero sí, si es necesario, volveremos al horario del martes a las 8 de la mañana o continuaremos con el de las miércoles. Total, ese horario de las 8 también se puede utilizar para otras actividades, eso les digo, clases de consulta, etc. ¿No? Así que, de mi parte, eso. Y bueno, nada, yo creo que estamos conectados por distintos medios para que las dudas que ustedes tengan en el proceso de elaboración del módulo no, digamos, sea un inconveniente. Y otra cosa, no se confíen. El sistema modular exige el respeto de una cuestión que es la dimensión temporal. Cuando se les pone el día 30, es porque nosotros ya tenemos que entrar al otro módulo, que es el módulo número 2 de la unidad 1. Cada módulo, cada unidad está pensada con 2 módulos de contenido, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir una diacronía temporal, por así decirlo, que es medio estricta. Eso no quiere decir, chicos, que si ustedes se atrasan o tienen problemas, lo primero que tienen que hacer es avisar. Me dice, profesor, necesito 2 o 3 días más para presentar el trabajo práctico número 1. No vamos a tener problemas. Nosotros sabemos que hay situaciones. Pero nosotros sí nos tenemos que ajustar a una temporalidad para que podamos desarrollar, por ejemplo, en el primer cuatrimestre, al menos 2 de los estadios importantes y en el segundo cuatrimestre los estadios que quedan para completar el programa. No sé si se entiende, ¿no? Nosotros tenemos que avanzar. Pero ustedes, si tienen alguna dificultad, nos avisan. Lo importante es eso. Bueno, son las 13:31 y no sé ustedes, pero yo ya tengo hambre, así que soy humano y no solo de libro vive el hombre. De pan Cortamos también. la grabación.